Empezaremos en el lado izquierdo introduciendo la pieza, llegando hasta el tornillo de atrás, apuntaremos el tornillo de 10, 50, repetimos la operación en el lado derecho, colocaremos el cuerpo central del enganche. Tener en cuenta que al llevar inclinación no podemos ir de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, para que así ganemos la inclinación del chasis. Ajustaremos los laterales y pondremos primeramente el tornillo del lateral. Colocaremos el tornillo de 1240 también en el lado de la derecha y a continuación el de 1050, el que va sujetando el chasis y el enganche. Lo mismo en el lado izquierdo. Una vez aproximados los tornillos, apretaremos con la ayuda de la dinamométrica, en este caso, al ser tornillos de 10, a 51 Nm. Y el tornillo de 12 a 87 Nm. Repetimos la operación en el lado de la derecha. Colocaremos la bola con la ayuda de los tornillos de 12-25 en el lateral derecho, también de 12-25 en la parte superior izquierda y en la parte inferior el tornillo de 12-35 con la anilla de sujeción de la base de enchufe y la anilla de seguridad. Para la colocación de la base de enchufe usaremos el tornillo de 10 con la arandela, a continuación la arandela plástica, colocamos sobre el angular y después la tuerca. Le daremos un apriete necesario como para que no se suba y se baje sola, pero que sí que haciendo un poquito de fuerza nos quede firme. Y con esto hemos terminado la parte de la instalación del enganche. Ahora continuaremos con la parte eléctrica. En este vehículo tenemos dos posibilidades, o la conexión del kit universal o la conexión de un kit a la línea de Cambus. En caso de conectar un kit universal, iremos a coger las señales de las líneas de los pilotos. También tenemos que tener en cuenta que antiniebla y marcha atrás lo llevamos en el portón. Asimismo, necesitaremos un positivo directo de batería que tendremos que llevarlo hasta la parte delantera del vehículo. En este caso, vamos a optar por un montaje a la línea de Cambus con nuestra instalación Aragon CAN. En la caja encontraremos todo lo necesario para su correcto montaje. La centralita, la bolsa de accesorios, por un lado el cableado que va para el positivo y la línea de Cambus y por otro el conector de la base de enchufe con las masas y los positivos directos y de contacto. Como primeros pasos sujetaremos la base y pasaremos el cableado hasta el interior del vehículo. En este caso tendremos que realizar un orificio en esta zona de aquí para acceder al interior. También os voy a mostrar cómo hacerlo para no tener que destapizar todo el lateral del vehículo. Al colocar la base de enchufe, como siempre os recomiendo, ponerla de forma que cuando lo bajemos se nos quede con la apertura lateral. ¿Por qué? Porque si lo ponemos con la posición que habitualmente lo solemos poner, que sería así, cuando abrimos hacia arriba, nos colisionará con el paragolpes. Con las bridas incluidas en el kit, sujetaremos el cableado. Una de las ventajas que tenemos con el kit Aragon CAN es que es más sencillo pasar el cable al tenerlo separado de la línea de Cambus y del positivo. Para introducir el cableado en el interior tendremos que realizar un orificio. Para ello y ver por dónde lo vamos a pasar, yo lo que hago es retirar la rejilla de ventilación con mucho cuidado. Para realizar el orificio, en este caso, vamos a utilizar una corona de 40. Una vez realizado el orificio, os recomiendo siempre que protejáis de la oxidación el corte que hemos efectuado en la chapa.
Introducimos el cable en el interior y ponemos la goma. El kit Aragon CAN incluye el positivo directo y de contacto hasta la base de enchufe. Si fuera necesario su conexionado, disponéis de los diferentes kits en la web. Antes de conectar la centralita, conectaremos los cables de alimentación al conector. Introduciremos el pin y oiremos un clic cuando está correctamente colocado. Para la sujeción de la centralita podremos usar o bien la anilla que lleva en la parte superior o en este caso, como vamos a hacer nosotros, con el adhesivo incluido en el kit. Conectaremos los conectores a la base. Os recuerdo que son conectores únicos y es imposible que nos confundamos. Para la colocación de las masas, en este caso vamos a utilizar un tornillo autorroscante que pondremos justamente directo a la carrocería. Pasaremos el cable hasta el interior del vehículo. Aquí simplemente con que movamos un poquitín la mano ya podemos coger el cable. Con la ayuda de una guía pasaremos el cable hacia la parte delantera. Así evitamos destapizar. Tumbaremos el asiento y con cuidado ahuecaremos el tapizado para localizar la guía, que en este caso la tenemos aquí. Levantaremos esta parte del tapizado para continuar con la guía hasta la parte delantera. En la parte del conductor levantaremos también esta parte del tapizado para localizar aquí la guía. En la parte trasera terminaremos de colocar todo el cable en el interior del tapizado y volveremos a colocar todos los tapizados en su sitio. Para poder acceder al conexionado de la línea de CAN Bus tenemos que ir a esta parte de aquí, que está bastante escondida. Para tener un mejor acceso tendremos que quitar este trozo de plástico. Para ello hay que quitar la maneta. La maneta tendremos que levantar con la ayuda de un destornillador, quitar esta grupilla que veis ahí. Ya podemos extraer hacia afuera. También tenemos que quitar esta otra grapa, la cual quitaremos primero el embellecedor y una vez que tenemos el embellecedor quitado, aflojaremos y ya podemos extraer. Ya tenemos un mejor acceso a las líneas de CAN que tenemos en este lado. Estos son los conectores de la BCM. El primero, el segundo que está un pelín más abajo y el tercero que es al que tenemos que acceder nosotros. Le damos para abajo para soltarlo y liberarlo y tiramos de él hacia atrás. En el conector deberemos de quitarlo primero la brida. Para poder conexionar en el interior tendremos que liberar ambos seguros. Ya tenemos la ficha a mano y aquí nos tenemos que fijar en el pin número 17 y 16, que es donde vamos a conectar nuestro kit a la línea de CAN Bus. En el pin número 17 conectaremos el cable naranja marrón y en el pin número 16 el cable naranja verde. Para ello tendremos que liberar los primeros de donde están anclados. Con la ayuda de una punta le daremos primero aquí y después aquí. Ahora, para no equivocarnos, conectaremos ya el naranja marrón en el 17. Volvemos a hacer la misma operación con el cable verde que va en el 16. Tiramos un poquitín, pulsamos y salimos para afuera. Volvemos a pulsar otra vez.
Ahora vamos a realizar el bypass. Para ello vamos a utilizar el conector incluido en el kit. Lo ponemos ahí y tenemos que coincidir siempre el cable naranja-verde con el verde y el naranja-marrón con el naranja. Cerramos el clip y lo cerramos también ahí. Pasaremos el cableado de tal forma que podamos volver a montar la ficha. Bajamos hasta abajo hasta que hagamos los dos clics y volveremos a sujetar los cables con una brida. Una vez realizado el conexionado, volveremos a ponerlo en su sitio. Ahora solamente nos faltará conectar el cable de positivo. Para ello buscaremos el pin del positivo que nos marcan las instrucciones, que en este caso es el 28. Si nos fijamos, solamente tiene un borne en el cual tiene un conector. En ese conector es donde tenemos que insertar el robacorrientes de fusible. Muy importante es tener en cuenta que este robacorrientes de fusible, la entrada es por este pin de aquí. Entonces tendremos que conectarlo en la siguiente posición. Lo conectaremos a la instalación y ya tenemos corriente en nuestra instalación. Muy importante el volver a colocar la grupilla en su sitio para la apertura del capó delantero. También recordaros que debéis de cerrarlo, ya que se os ha quedado abierto. Para dar por terminada la instalación, comprobaremos el correcto funcionamiento. Para ello utilizaremos un comprobador con simulación de carga. Una vez montada la instalación, tan solo nos queda montar el paragolpes. Con esto damos por terminado el montaje.